Bueno, como los cuentacuentos, siempre ando buscando una variedad de selecciones y encontré en el cajón de libros de ocasión San Diego 1177. Aprovecho para pasar el aviso, un lugar donde usted puede encontrar una variedad infinita de libros, joyitas a precios muy económicos. Saqué este libro que se llama Cuentos de Invierno, que fue publicado por la revista Caras, y les voy a leer algunos cuentos que salen acá. Este cuento se llama Contraluz y está escrito por Marcelo Maturana. No importa, dijo el taxista sin volverse. No hay ningún problema. No eran esas, en realidad, las primeras palabras que cruzaban así, en diagonal. Lo que ella había hecho al subir el vidrio era simplemente aminorar el incesante rugido exterior. Y ahora el espacio dentro del Dapsum se volvía sobre sí mismo con una extraña resonancia de intimidad. Miró sus zapatos de taco alto y calculó la eficacia con que podría correr, llegando el caso. Se entregaba por ahora a esta lealtad circunstancial del taxista, a su posible pericia visual. Era un tipo de bigote que parecía en plena forma. Tenía un destello dorado en los ojos oscuros cada vez que se volvía hacia ella, y algo en los labios que todavía, después de buen rato de rodar juntos, no llegaba a identificar como un cigarrillo maltrecho o la desnudez de una desconcertante sonrisa. Pero fruncía la boca al hablar, y esa mueca era sin duda el fruto de la voluntad, una máscara consciente. Lentamente ella iba estirando su cuerpo, distendía los muslos y las pantorrillas, lo preparaba para el momento en que tras el portazo, no lo podía imaginar de otra manera, se viera obligada a lanzarse calle abajo en un desplazamiento elástico, veloz. Había cerrado sus ojos como negándose a todo, pero adivinaba, sin embargo, el delegado letrero del cierre suave bajo su nuca. Sobre la manilla de la puerta y con los hombros palpaba como a distancia, al echarlos hacia atrás, ese inexplicable vacío que instruye el pasajero entre las ruedas de un taxi y el armazón del asiento sobre el cual se reclina. Muchas veces, en viajes banales, casi una extensión de la rutina doméstica, había atribuido esa suerte de dislocación mecánica, ese juego de espacios insondables entre las diversas piezas de la anatomía de un automóvil, al desgaste de la interrumpida labor y al empedrado desigual, arrullador, de las avenidas más solicitadas. Se incorporó de un salto en el asiento. El rumor de la ciudad le llegaba tamizado por las ventanillas que ella misma acababa de cerrar, y esa certidumbre de saberse lanzada a través de un surco abierto en el movimiento mismo. ¿Pero qué era exactamente la materia exterior, ese océano? Estaba de pronto bañándola en un sudor frío. Se preguntó si debía o no volver la cabeza. Las verdaderas heridas, sin embargo, fluían invisibles allá adelante, lucecitas rojas en un mosaico. Pero antes de que pudiera responderse o decidir para qué, el Dapsum dio un bandazo hacia la cuneta y luego, esquivando la fumarola de un bus, atravesándola más bien, regresó a la pista central. Es que peligrosamente bordeaban los autos que venían en contra. El tableteo luminoso del taxímetro no le interesaba. Habría tiempo después para negociar el precio. Una idea enloquecida. Si la examinaba de un segundo, ¿qué tiempo? Tras el portazo ella iba a tener que exigirle a sus piernas una prueba de fuego. ¿Vamos bien?, le preguntó al taxista, y la certeza de que pisaba inadvertidamente el umbral de una indecorosa entrega le empapó una vez más la espalda. La seda blanca de la blusa se fundía contra su piel y afuera el aire mezclaba en la luz los primeros hilos de la noche, como un mundo deslizándose sin pausa hacia la extraña negación de sí mismo. No veía el paisaje resquebrajado por bocinazos, fachadas y vitrinas. Se había tendido otra vez, casi apoyando la cabeza, allí donde tendría que haber puesto sus nalgas. La falda se arremolinaba y al tratar de estirársela pudo ver el reloj en el tablero junto al volante. El pequeño vidrio circular, un poco sucio, absorbía los rayos oblicuos de esta tarde a fines de otoño.
se los tragaba para nutrir la materia opaca del tiempo. Quizás, pensó, tendría que empezar a negociar ahora mismo. Su instinto le decía que unas cuadras más allá iban a doblar bruscamente hacia la derecha y entonces sí le caería en los ojos, al taxista y a ella, aquel sol un poco anémico, bañado por ese polvo a contraluz, vibrante, anaranjado, y entonces la perspectiva de la calle sería menos nítida. ¿Se siente mal? Era la voz del taxista la que sonaba ahora, y se dio cuenta de que no había oído la respuesta a la pregunta que él le formulaba sobre el rumbo, algo que ella debía conocer mejor que nadie bajo el cielo cada vez más bajo, no visible de la tarde, que tal como ella se reclinaba y se estiraba para renacer o morir. Ese rumbo cuya dilucidación había ido cediendo progresivamente, sin proponérselo tal vez al tipo de bigotes, una forma masculina del azar, ese que ahora, adelantado levemente el torso, se veía poseído por la pericia casi sonámbula de irse con los ojos, dorados o no, certeros, pegados a esos otros neumáticos que rodaban allá afuera. Ella sentía el empedrado de la calle imprimiéndose en su piel con la vibración del Dapsum, y era como una transición extraña, mediada por la amortiguación un poco floja, por el sudor que clavaba todavía minúsculas banderas en sus omóplatos, en su cintura. No es calor, pensó, y tal vez es miedo. Al poniente por Bilbao, dijo el taxista para confirmar una sospecha, y ella respondió que sí con la cabeza. Pero su cabeza iba hundida en el asiento y no estuvo segura de que él la hubiera visto. Los ojos de ella no tenían ese resplandor amarillento, era de un gris curiosamente encendido por una diminuta pedrería celeste. Se lo habían dicho muchas veces, de maneras diversas, pero solamente vino a estremecerse con un orgullo casi procaz, cuando lo oyó de los labios del fugitivo. Estaba mordiéndose sus propios labios. Ahora los deformaba con una especie de furia brusca, preguntándose de golpe qué mierda podía estar haciendo allí, mareada más por el olor a plástico de los asientos que por el slalom a través de la avenida. No era ese el lugar donde planeaba tener su espalda flexible, sus piernas famosas y preciosamente largas, pero tampoco era el lugar ni el momento para cuestionarse. Ya no, los equívocos de esa índole. Percibía los reflejos veloces de un murmullo indiferenciado y ronco le llegaba desde el exterior, y pintaba en su imaginación todo el fragor infernal de los buses acelerando y frenando, los autos rastreando siempre el hueco preciso, jabonado, en medio de las caprichosas corrientes a favor o en contra, que se distenían y estrujaban entre semáforo y semáforo, de acuerdo a la respiración de un dios inaudible. Las ventanillas cerradas la liberaban del estruendo, pero aún tamizado aquel ruido de fondo alcanzaba sus oídos, llevando la marca de la irritación ciudadana. Era hora de incorporarse, pasarse los dedos por el pelo, aunque la chasquilla volviera porfiadamente a taparle la mitad del párpado derecho, a enredársele con las pestañas. La inercia centrífuga de la curva antes de Antonio Varas tensó los músculos de su espalda. Sus glúteos se endurecieron mientras el Dapsum frenaba contenidamente preparando el arranque. Ella levantó el tronco sin olvidarse sacudirse imperceptiblemente. Era un movimiento que le dictaba siempre el instinto. Los pechos cerciorándose acaso de que estaban ahí y continuaban siendo dueños de su propio contenido. Elástica redondez dentro del sostén. Nunca le había incorporado mucho que los hombres miraran siempre allí antes de dirigirle la palabra, y se envanecía en secreto de esa cualidad magnética. Moverlos así, con esa fingida casualidad, era también un arma y un escudo. La defendían del vértigo de la invalidez que suelo apretarle la garganta cuando hablaba con alguien. Podía ser otra mujer. En los juegos de poder el sexo es voluble. ¿Qué le gustaba más allá del control? Se dio cuenta y se rió. ¿Para qué lo hacía en ese momento a 60 kilómetros por hora y con el último sol del otoño pegándole frente como un círculo difusamente violáceo, ardiendo allá en los humos de un atardecer que recién empezaba a anunciarse? Un río de vidrios y metales bruñidos discurrían a ambos costados del Dapsum negro, adelantándose a ella o retrasándose cada vez que el taxista aceleraba por un hueco imprevisto. Precioso que el juego de las inercias distenía inesperadamente en el espacio elástico de la calle.
La ciudad había depositado sobre el parabrisas el polvo, su huella dactilar, y en esa opacidad de la luz de la tarde se enredaba y se devolvía. Huía de regreso hacia la noche inminente y borraba los detalles de las cosas, como si quisiera ocultarle a ella a sus ojos entreabiertos por una cansada ansiedad, por las esperanzas irresueltas y la fatiga de lo que se abre si vendrá, ni cómo esconderle a ella su multiplicado rostro de fachadas sin término, la visión súbita y recurrente de jardines cada vez más oscuros que perdían poco a poco terreno ante el cristal del comercio. Pensó que la ciudad se complacería en su propia degradación, en su metamorfosis y en el trueno incavable de la calle atiborrada de vehículos, donde los bocinazos abrían heridas que inmediatamente se cerraban, como una risa más de allá de toda burla. Cuando me bajé de este Dapsum se dijo, la ciudad será otra. Era una alusión demasiado fácil, equívoca, al filósofo presocrático del río mudable. Sus mejillas ardieron en la penumbra, y además la ciudad se transformaba también por el simple movimiento que ella, el taxista de los ojos dorados y el Dapsum mismo, negro y amarillo arriba y polvoriento, y acaso el fugitivo de un más allá móvil no visible, iban embalados. Observó el zapato derecho sobre el pedal. Ese pie controlaba el flujo de la benzina en el motor y por lo tanto en lugar de ellos asumían el flujo irregular que negaba la calle. Ella bajaba los párpados y sentía igual ese calor del sol poniente que le llegaba ya desprovisto a medias de luminosidad, y entonces se daba cuenta de que le dolían los ojos y por un instante de pavor imaginó que esa luz sucia que afluía desde la ciudad al interior del Dapsum podía dañar su color celeste, su propia maravillosa, invencible luz de seducción. A veces, durante las noches de insomnio, le gustaba pensar que esos ojos suyos perforaban la oscuridad y abrían ventanas circulares hacia otros mundos. Ella buscaba allí, en acotados paisajes barridos por una brisa perfumada de duraznos y flores, la forma distendida de su propio cuerpo, fundiéndose en el sueño. Ahí estoy durmiendo, se decía con los ojos abiertos que se nutrían de los hilos de la luz que llegaban de la calle para iluminar esos jardines donde el sueño era siempre una bendición al alcance de la mano. De pronto despertaba, declinaba el amanecer y desde la ciudad arreciaba ya el ruido una vez más, la certidumbre de que las fuerzas habituales del día se habían puesto en marcha y el día comenzado, despedazado por su propia energía centrífuga, vibraba lleno de vértigo. Ahora tenía la espalda muy recta, precisamente en el punto medio del asiento trasero del Dapsum, y la mejilla mal rasurada del taxista se veía inquietantemente próxima. Bah, pensó, ni siquiera puedo recordar ahora la cara de ese hijo de la mala madre, y se supone que estoy metida aquí para alcanzarlo en algún punto de este infierno llamado Bilbao a las 6 de la tarde. El minutero marcando las 12 parecía siempre un momento propicio para las reflexiones articuladas. La sacudió una sensación de extrañeza ante el entorno físico inmediato, un auto como cualquiera, sino ante el paisaje cotidiano de su propia vida, ella misma, la diseñadora de afiches en que los cuerpos humanos se estilizaban hasta casi tocar el dolor. Cuando ella y el fugitivo, pero entonces sí que no podía pensar en otra cosa que no fuera su rostro. Ella, la diagramadora de páginas llenas de aire impresas en un papel demasiado brillante, y en sus dedos ya no había tinta ni óleos, ni frente a ella la opacidad feliz de una tela. Ella era una mujer desconocida. Le pareció para sí misma, si se alzaba un poco podría vislumbrar sus propios rasgos en el espejo retrovisor, y tuvo miedo. El vacío, una mancha o el rostro de una mujer extranjera. Una moto cortó el aire ya suavemente gris de afuera. La oyó alejarse como una línea que ondulaba sobre el fondo cenagoso de los ruidos de la calle. Doblamos. La voz del taxista le sonó como emergiendo desde el centro de sí misma. Se le secó la boca. Una inexplicable náusea la mareó apenas. Sin dolor. Sí, dijo, a la izquierda. Y el Dawson volvió a acelerar, giró a la cara al sur. A la sombra o el reflejo de los árboles escondían ahora la transparencia desvaída de las ventanillas. El parque Bustamante envolvía misteriosamente unas últimas llamaradas de luz. Todo era más lento.
y ella evocó otro viaje remoto, una carretera que se producía a sí misma sin pausa bajo el ronroneo del motor, y una mano de vez en cuando en su rodilla. Sin palabras, una mejilla áspera también como esta, sí, pero otra, y cercana, ya arrugándose al sonreír. Otra noche más cayendo sobre el mundo a orillas de un bosque, un sonido de ropas abriéndose y abajo, a lo lejos, más allá de las rocas, el mar incansable. Años después, flores del jardín, bajo la lluvia, mientras su cuerpo crecía paulatinamente frente a los vidrios empañados, y bajo la blusa muy amplia o a la luz de la lámpara de su ombligo, se achataba, se expandía como si una piedra diminuta hubiera caído en un estanque. Usted me dice, señora, los ojos dorados, la voz y las arrugas pequeñas trazadas con hollín. Al final de las cejas sonreía, y ella no estaba segura ya de lo que tenía que decirle. Doble aquí o pare porque me bajo, o siga más hasta que yo despierte. Y si despertara el llanto de un niño, entonces, pero no dormía. Se había dejado palpar los ojos entrecerrados en aquel otro húmedo, perdido crepúsculo y recorrer luego hasta los pies por aquella respiración que regresaba siempre hasta la comisura de su boca y suavemente se reía como si estuviera mintiendo. Amor, ¿qué es eso? ¿Se come? Pensaba gritárselo de una vez ahora, allí donde fuera a sorprenderlo. Se come esta mierda que me estás dando, hijo de puta. Y el taxi disminuía la marcha como si intuyera algo, él o su dueño, un silencioso, inquietante auriga. El hombre se movía la cabeza buscando una boca calle insignificante y de pronto la estaba mirando a los ojos en la penumbra, ya material de la recién comenzada noche, y entreabría los labios sin cigarrillos desnudo. Entre nomás, le dijo ella. Oyó deslizarse el volante bajo los dedos del taxista. Se incorporó apenas. Percibía a ciegas que en la boca del hombre vacilaba una palabra. Entre, por favor, le dijo ella otra vez con un susurro, apoyada entre los codos al cuello erguido de la semioscuridad. Pero antes dígame una cosa. ¿Lo vio entrar también a él?